Hace un par de años, cuando estaba realizando mis estudios en Roma, yo quería ir a visitar a mis hermanos en Estados Unidos, en Bakersfield, California. Pero resulta que el vuelo de Italia a Estados Unidos hacía una escala en Canadá. Y para hacer esa escala yo necesitaba una visa canadiense. Así es que me puse a hacer el trámite para obtenerla. Y resulta que en la solicitud de esta visa aparecía una frase que me llamó la atención. Decía: entrar a Canadá no es un derecho, es un privilegio. Y se me quedó esa frase grabada. Ahora que estaba meditando las lecturas de esta solemnidad de Corpus Christi, creo yo que la distinción de esas dos palabras nos ayudan a entender mejor la Eucaristía. ¿Qué es un derecho y qué es un privilegio? Un derecho es algo que yo merezco, se me debe dar, se me debe respetar. Pero un privilegio es algo que no merezco. Es más bien un regalo que alguien me hace, una gracia, una deferencia que alguien tiene conmigo. Y por eso la frase en esta solicitud de este visado canadiense, que no se trataba de un derecho, sino de un privilegio. Cuando hablo entonces de la Eucaristía como un privilegio y no como un derecho, no lo hago en el sentido canónico del mismo, sino más bien en el sentido meritorio. No es que tengamos derecho a comulgar, tengamos derecho a recibir la Eucaristía, sino más bien es una gracia, es un regalo que Jesús quiso dejarnos. Y por ello debemos ser agradecidos con ese don, con esa gracia, con ese regalo que el Señor nos ha dado. Y creo que estos días de cuarentena, estos días en donde hemos estado encerrados, pues nos hacen valorar aún más la Eucaristía, porque puede que aunque estemos en gracia, no podemos comulgar, porque no podemos ir al templo, no podemos recibir los sacramentos. Esa es la primera reflexión que me gustaría tuviéramos en cuenta. Ver la Eucaristía no como algo a lo que tengo derecho, o como tengo ganas de comulgar, entonces voy a comulgar, o como estoy confesado, entonces lo merezco. No necesariamente. Aunque estemos en gracia, aunque estemos recién confesados, siempre es un don, siempre es un privilegio poder comulgar. Y hay que darle gracias a Dios cada vez que comulgamos. Y si no puedo comulgar sacramentalmente, vamos a pedirle al Señor que venga espiritualmente a nuestro corazón. Eso es lo primero. Lo segundo, el evangelio de esta solemnidad es Juan 6, del 51 al 58. Aquí me llama la atención algo muy importante. Para entenderlo, vayamos antes a aquel episodio en donde Nicodemo estaba hablando con Jesús. Resulta que Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo malinterpreta esta frase y le dice: ¿acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? Eso es imposible. Como Nicodemo estaba equivocado, entonces lo que hace Jesús es corregirlo, rectifica, aclara, le explica a Nicodemo qué significa nacer de nuevo. Y le dice que ese nacer de nuevo es del agua y del Espíritu, refiriéndose pues a los sacramentos. Teniendo en cuenta este ejemplo de Nicodemo, leamos el evangelio de este día. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y fíjate la reacción de los judíos. Se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, al leer el párrafo anterior cualquiera puede decir: pero eso solo es un símbolo. ¿Cómo va a ser su cuerpo? Eso solo fue una imagen que quiso utilizar Jesús. Eso fue lo que los judíos pensaban. Pero fíjate lo que hace Jesús. A diferencia de su conversación con Nicodemo, no rectifica, no corrige. Al contrario, confirma lo que ha dicho. Enfatiza el mensaje anterior. Y añade Jesús: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Aquí Jesús no está modificando lo que ha dicho, no está corrigiendo, no está diciendo me malinterpretaron. No, está enfatizando esta doctrina, que la Eucaristía es su cuerpo, que el vino se convierte en su sangre. Esto nos lleva a la segunda reflexión. La Eucaristía entonces no es algo, no es una cosa, no es un refrigerio, no es un simple pan, es alguien, es Jesús. Y eso debemos creerlo porque Jesús no nos puede mentir. Pensemos, por ejemplo, cuando Jesús estaba con los discípulos y les decía, yo voy a resucitar al tercer día. Les parecía imposible y por eso huyeron después de la muerte de Jesús, porque no se lo creían realmente. Pues lo mismo nos ha dicho respecto a la Eucaristía. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y allá en la institución de la Eucaristía, en la última cena, Jesús fue claro. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tengamos la certeza de la fe de que al comulgar no estamos recibiendo un simple pan, no estamos recibiendo algo, estamos recibiendo a alguien. Y como decíamos en la reflexión anterior, no se trata de un derecho, algo que se me tiene que dar porque sí, sino más bien de un privilegio, ser agradecidos porque Jesús viene a nosotros, porque Jesús se hace presente en nuestro cuerpo, se hace presente en nuestra vida. Este día me gustaría dejarles una pequeña tarea. Léanse el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6, que es conocido como el discurso del pan de vida, y verán cómo Jesús enfatiza una y otra vez la doctrina sobre la Eucaristía. Llama la atención que Mateo, Lucas y Marcos narran la institución de la Eucaristía, pero San Juan no. Lo que hace San Juan es dar una catequesis sobre la Eucaristía, es decir, catequesis de boca de Jesús, por supuesto. El capítulo 6 está dedicado concretamente a la Eucaristía. No se narra la institución de la Eucaristía, pero se profundiza sobre su sentido. Léanse el capítulo 6 para que entendamos mejor, para que valoren aún más qué significa la Eucaristía. Estas dos reflexiones que hoy hemos hecho, no nos sintamos con el derecho a comulgar, sino siempre veámoslo como un privilegio, teniendo claro que al comulgar no estamos recibiendo algo, sino más bien a alguien, al mismo Jesús. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe, es gratis.